Capítulo 3. Compañía, júbilo. 8 meses de amistad pasaron, amistad auténtica y sin ninguna clase de conveniencias. Tanto la joven como el chico tuvieron sus momentos para crear una relación que se llegó a entender como algo demasiado íntimo. Tenían chistes internos, y después de un periodo de costumbre, comenzaron a discutir y a volverse locos el uno al otro. Y después, como si nada hubiera pasado, volvían a disfrutar de un paseo en el parque, a correr y tropezar juntos en el pasto, a disfrutar de una agradable cena y a compartir una sana sesión de chistes y películas. Para entonces, Melanie había desarrollado una coraza alrededor de su corazón. Tracy no dejaba de contarle lo maravillosa que había sido Caroline, y lo fantástica que podía verse mientras bailaba o hacía a los rompesueños jurar convertirse en una gran hada madrina. Cada día dolía más escucharlo, y aún así, no podía hacer más por sí misma que aceptarlo, alegrarse por él, e intentar superarlo. Se había vuelto más hábil al momento de sonreír cuando él le contaba algo sobre Caroline, y la situación era que esto sucedía más seguido de lo que ella juzgaba sano. No era su estilo hacer algo al respecto, generalmente pasaba el día trabajando y esperando que Tracy llegara a su hogar con flores, chocolates o películas en las manos. Esa noche de febrero, Tracy buscó a Melanie en su casa. Era viernes, no había garantía de que ella estuviera ahí, así que al tocar no se sorprendió al notar que no estaba en casa. Ni siquiera la llamó por teléfono, solo esperó en la silla del porche a que ella volviera, removiéndose en la madera por al menos 2 horas. La figura de Melanie apareció en la noche, bajando de su auto con la gracia de una mariquita. Tracy la vio acercarse a él con la vista nublada, y solo pudo distinguir el vuelo de la tela de su vestido negro casual, sus medias oscuras, el abrigo gris, y la silueta de la gran boina que usaba, antes de caer rendido a su regazo en un abrazo desesperado. Ella se sorprendió pero agradeció el acto al menos los instantes antes de la preocupación. Por un momento creyó que soñaba. Entonces él hundió su rostro en el estómago de Melanie y se desmayó ahí mismo. Ella se alarmó, sintió pánico y aunque era impulsiva, sabía qué hacer en algunas crisis. Metió a Tracy a la casa como pudo, y ya ahí decidió llamar a una ambulancia. Era su instinto principal, después de gritarle para que respondiera, en vano. Antes de terminar de marcar el número de emergencias, tocó la frente del hada frente a ella y razonó el error que sería llamar a alguien que no supiera su naturaleza. Tracy estaba ardiendo, ella jamás tocó piel más caliente. Corrió por un termómetro y al comprobar que tenía al menos 45 grados centígrados, declinó la idea totalmente. Debía resolverlo sola. Tracy se recompuso apenas unos momentos más tarde cuando ella le pidió que la ayudara para poder llevarlo a su habitación, y luego se quedó dormido por un tiempo más en la cama de ella, sudando y completamente agotado por un mal que ella desconocía completamente. Su color era más pálido que la perla más clara, y sus ojos se volvían blancos por algunos momentos. Mel llamó a su hermana, una notable enfermera de renombre, para que le indicara qué hacer para cuidar de alguien con fiebre sin poder llevarle a un centro especializado, y ella no preguntó razones. Melanie estaba desesperada, pero siguió los pasos uno a uno con una notable diligencia. Enfrió su frente con trapos mojados y lo hizo beber suero a ratos, limpió su rostro varias veces y lo cubrió con mantas, colocó almohadas mullidas y le quitó los zapatos, los lentes, el saco y el chaleco, registró su temperatura y presión cada cierto tiempo e hizo lo posible por mantenerlo bien. En algún momento de la noche, ella decidió tomar el riesgo de llenar su bañera y bañarlo con el fin de hacer descender su temperatura con el agua. Le costó mucho decidirse a hacerlo, pero no tuvo opción cuando aumentó aún un grado más. Quitarle la ropa fue un martirio para su conciencia, y verlo desnudo fue aún más intenso de lo que hubiera querido. Probó ser una buena decisión. Tracy respondió bien ante los cuidados de Melanie y su temperatura se estabilizó. Ella le puso un pijama suyo suficientemente grande y lo llevó a la cama una vez más, se quedó a su lado hasta que se despertó, y entonces ella suplicó por una explicación. Hay cosas que para las hadas son más peligrosas que para un ser humano. Casi no nos sucede porque en el mundo de las hadas la magia nos ayuda, pero si llegamos a sufrir, por desgracia, alguna decepción amorosa, estas cosas pueden pasar. Decepción amorosa. El amor duele, Mel. Para nosotros es un poco más literal. El corazón se rompe si alguien te traiciona y eres un hada. Cada vez que alguien sufre un desamor. ¿Cómo es que han sobrevivido? Creí que Caroline sería la indicada. Para nosotros es muy fácil enamorarse de la persona correcta, tenemos el beneficio de la fe en el amor eterno, y a diferencia de los humanos nosotros podemos tener relaciones completamente sanas y duraderas por 1000 años. Pero ella se detuvo en seco, y entonces comenzó a llorar fuertemente. Cubrió su rostro con ambas manos y se hundió en su propia pena, recogiendo sus piernas y dejándose llevar por el dolor. La encontré con Jan, el sujeto de contaduría de dientes. Ella no sabe que los vi, y no sé si quiero que lo sepa, sí sabe que me dolió de esta forma, él siguió lamentándose. Tracy, por favor, no te fuerces ahora. Está bien que te sientas mal, llora todo lo que necesites, se supone que ayuda, necesitamos que estés bien, sí, suplicó ella. Tracy apenas supo cómo reaccionar, pero al intentar ver sus ojos, entendió un poco.
Es que no lo entiendo. No sé qué hice mal, me mató, Mel. Tú no hiciste nada malo. Si me engañó entonces, Tracy hizo pausas cortadas mientras buscaba dar una respuesta clara, pero jadeaba entre frases y escucharlo era lastimoso. Él lo sabía, pero quería decirlo, y ella escucharía pude haber hecho las cosas mejor. Darle más regalos, estar más tiempo con ella, Tracy se detuvo en seco, y comenzó a llorar directamente con más fuerza por algo que resultó de su mente, alguna mala jugada que Melanie alcanzó a notar por la forma en la que se rompió cuando estaba por decirlo. Ella no pudo guardar silencio. ¿Qué? ¿O qué? Si hubiera sido diferente, más atractivo, si tuviera alas yo. Tracy no pudo seguir, mientras lloraba la respiración se cortaba, y Melanie sintió la sangre hervir por sus arterias, apretó la mandíbula y sentía cómo su mente se nublaba de ira. Era explosiva, y era mala manejando esas situaciones, así que le dio un pequeño golpe en la rodilla a Tracy mientras lo miraba con el ceño fruncido y los ojos ardientes. Se levantó de la cama completamente furiosa mientras Tracy seguía llorando. Cuando una emoción sobrepasaba su razón, lo hacía por instantes nada más, así que en cuanto empezó a hablar, su mente la alcanzó. «Estás escuchándote, Tracy. ¿En serio es lo que estás pensando?» Hubo una pausa. Tracy no dijo nada y ella se asustó. «Ay no, es en serio, así lo piensas, ¿verdad?» «Es lo que siento», respondió. Y así, ella quedó sin armas ante el escándalo. Lo peor era que entendía de una manera estructurada y estudiada cómo era estar en su posición, pero solo desde ese punto en específico. Ella suspiró, y comenzó a tomar cartas en ese asunto sentándose a su lado otra vez, pero con más firmeza. «Muy bien. Eso no lo puedo entender. Mira, racionalicemos esto, ¿quieres? Vamos a pensarlo analíticamente y veremos qué pasa». Melanie, sí, a él le encantaba que ella fuera así, pero en ese momento tal vez su racionalidad no le sería de utilidad. Además, su respiración le parecía suficiente indicio de que no estaba listo para lo que ella fuera a decir. «No, escúchame, sí. Solo tranquilízate y no me interrumpas». Él siguió sollozando, pero en voz baja. «Bueno, Tracy, no sé cómo decirte esto, pero es que no tienes razón. Entiendo que pienses así por el impacto inicial y para intentar encontrarle sentido, pero es que ahora es un buen punto para pensar esto mejor y darle vueltas, si es que quieres reconstruir todo». «No lo sé. Eres alitas». Tracy se dio un poco y con un gesto triste le dio permiso de seguir. «Mira, es extraño pero desglosando la opinión punto por punto, no lo entiendo. Es que para empezar sí eres atractivo. No vayas a pensar mal, pero eres muy guapo, hombre, en un mundo como el nuestro, en el que predomina una preferencia estética eurocentrista, estadísticamente es muy probable que muchas personas te encuentren encantador por ser rubio, pálido y de ojos azules, tienes ojos muy azules. No sé si cuenta en Fairyland, pero aquí son grandes diferencias». Ella lo miró a los ojos por unos momentos, y se arrepintió de hacerlo porque si deseaba seguir, necesitaba concentración para evitar sonrojarse al hablarle así. De haber estado en una situación más convencional, habría comenzado explicándole por qué no era su culpa, pero si no, no podría decirle cosas tan bonitas. Tracy comenzó a prestar más atención. «Eres muy alto, obviamente, a todos les gusta un sujeto alto, no estoy segura de si tiene que ver con una cuestión freudiana o si es algo más, pero te suma puntos». Hizo una pausa, usó una muletilla y continuó. «Ya te vi sin camisa y no estás tan mal», dijo ella, riéndose un poco. «Y fue lo primero que me explicaste. Tú tienes alas, y aquí están». Tracy reaccionó como lo hubiera hecho si nada hubiera sucedido. El sollozo se transformó un poco en risa, y le devolvió el gesto de antes golpeándola ligeramente, soltando el agarre a sí mismo por sobre las rodillas y liberando un poco su imagen. «Bueno, y eso nada más en lo físico, pero pasando a otras tantas cosas importantes, vaya, Tracy, igual sales ganando. Mira, hablando de tu paciencia, ¿cómo es que eres tan paciente? No sé cómo no revientas con la mierda de otros. ¿Entiendes? Tú entiendes cosas que las personas no ven a plena vista, y eres sensato, moderado, asertivo, y muy consciente de lo que haces y lo que dices. Cielos, nadie hace eso, además tu mundo interior es fantástico, quién sabe qué cosas te guardas, pero genera mucha curiosidad, como si todo en tu mente estuviera conectado con lo que sientes y lo que haces. Eres coherente, cuando quieres tu labia es estupenda, te animas a hacer cosas que podrían no gustarte por el impulso de salir de tu forma de confort como nadie. ¿Por qué crees que podrías disfrutarlo? Y si no, entonces igual sabes después decir que no, así que es difícil intentar convencerte con esa determinación y razones. He intentado convencerte de cosas, pero no me hace sentir incómoda cuando me equivoco, eso es raro. Das un espacio prudente, confías en las personas, te dejas llevar y cuando no, eres un ancla moral, demasiado sólida, pero no hablamos de defectos, ¿verdad? Igual ni siquiera es un gran defecto, o es que a mí me parece que la moral está sobrevalorada. Tracy, en algún momento de esa efusiva intención de mejorar su ánimo, se perdió en algo que notó apenas ella comenzó a hacer ademanes con las manos.
Melanie hablaba con esa pasión a veces, y era fácil darse cuenta cuando entraba en ese trance de inspiración por el brillo en sus ojos, y aun si él no hubiera sido capaz de darse cuenta de la magia que despedía al hacerlo, lo habría supuesto por su media sonrisa ocasional. Así comentaba ella un proyecto suyo, una obra de arte, y alguna vez la escuchó hablar de su canción favorita con tanto entusiasmo que le fue imposible desprenderse de ese momento. Su reacción, como hada antes que como amigo, era interesarse en lo que decía y hacía, por lo que ella se dejó llevar y respondió todo con más entusiasmo. Entonces, él siguió escuchando. Por sobre todo eso, Tracy, eres un hada, Ouka, eso en tu mundo no ha de ser muy extraño, pero eres un hada de los dientes. ¿Recuerdas cuánto tiempo te tomó llegar hasta ahí? Yo no sé. Oh, vamos. He querido eso desde que era muy joven. Trabajé mucho por eso, fueron décadas. Exacto. Y eres seguramente el primer hada sin alas en ser hada de los dientes reconocida y certificada. No me sorprendería que fueras el mejor de tu generación y que además estuvieras entre los primeros de la historia. Tu historial es implacable, trabajas duro, duermes bien, además eres dedicado contigo mismo, es suficiente. Eres un buen partido, un gran partido. No deberías estar pensando que es tu culpa por eso, estoy segura de que no descuidaste tu relación, no creo que haya sido así tampoco. Tracy, cielos, puedo incluso apostar que cuando recuerdes que dijiste que tenías culpa de ello verás cómo te habías equivocado. Una persona no puede ser culpable de una traición en ningún sentido, confiar en alguien más es peligroso por esto, dependes de la brújula ética de alguien más y no sabes cuál será su jugada, pero no puedes interferir en lo que haga. Me estoy dando a entender. Pongamos un ejemplo solo entonces, y con la idea que pensaba arrojarle a la cara, se animó a darse la vuelta y verlo a los ojos si nada de esto pasara con Caroline, si no hubiera pasado jamás, y tú te enamoraras como nunca de otra hada, mientras sigues con ella, y fuera la mejor mujer del mundo, si fuera una supermodelo, de ojos grandes, nariz bonita, una boca tentadora, cuerpo sensual, de buen humor, muy lista y todo lo que quieras, y ella quisiera estar contigo también, lo harías aún sí. Eso significará que Caroline podría literalmente morir si se entera. Sabiendo que te ama y que te confió su corazoncito, aunque Tracy, en su interior supiera que no estaba bien pensar o sentirse como lo hacía, tuvo que admitir que escuchar la contraparte fue refrescante, y esa parte que lo impulsaba a creer que no era su culpa, se salió con la suya a medias mientras la escuchaba. Negó con la cabeza. Exacto, desde luego que no lo harías, no eres así, incluso si la otra persona es perfecta. Apuesto a que ese ya no es perfecto para nada. Pero sí la dejo. ¿Qué? No quiero hacerlo, no sé. ¿Quién más me querría así? ¿Cómo que quién? Nadie me amará como ella. Pasé años buscando, muchísimos, y todo fue inútil. Por fin creí que alguien me querría por cómo soy y cuando la encontré, ella. Oh, Mel, ¿entiendes? Nadie me querrá después de esto, ¿quién me amará más que ella? Bromeas. Tú. Eso no, Melanie hizo una pausa para ver cómo reaccionaba, y quiso poner todo en palabras. Muy bien, Tracy, escucha, lo peor de todo es que sé qué quieres decir, pero es que es una percepción que debe ceder. Dime, conscientemente sabes que la idea es buena, ¿no? De que lo mejor sería si no pudieras depender de que alguien te ame. Sí, sí lo entiendo, pero es que no puedo pensar en eso, el que ella no me quiera más es. Tracy. Es que no sé si pueda seguir esperando. Han sido años. Ya no soy tan joven. Oye, el ejemplo que te acabo de dar no es del todo irreal. Con tu porte y actitud no me sorprendería que encontraras a una mujer como la que describí, pronto. Quiso fingir que nada de eso le dolía en el alma, y lo cierto es que era buena pretendiendo, pero su aura cambiaba bruscamente y aunque él lo notó, no lo entendió. Había ilusión en su voz, y sus ojos brillaban esplendorosamente, de vez en cuando sus comisuras resaltaban, y aún así, escondía nostalgia. A todo mundo le agrada un hada de tus cualidades, pero debes empezar por animarte a quererte primero. Mira, no voy a discutir si quieres o no quedarte con Caroline, si decides que lo harás, igual veré la manera de no decir nada y apoyarte como siempre, y si decides que no, igual para eso estamos los amigos, pero siempre abogaré porque hagas lo mejor para ti, y seguir con ella por miedo a la soledad no es una buena razón. Objetivamente, Alitas, tú estarías con alguien que no te deja para sentirse bien consigo mismo. ¿O preferirías que te quisieran por ser solo tú, porque te aman a ti y no porque tengan miedo de estar solos? Si seguirás con ella, que sea por otras razones, que no sea porque tienes miedo de estar solo. Te entiendo. Pero es difícil, ¿no? Lo es. Lo es y no sé cómo quitármelo de la cabeza, no puedo hacer eso. Está bien, de verdad. No tienes que resolver el mundo ahora. Tu mundo está maldito. Dijo con una media sonrisa aún con lágrimas escurriendo de sus mejillas. En el tuyo se enferman por esto, no te jode. ¿Qué voy a hacer? No tienes que hacer nada ahora. Ni siquiera tenemos que hablar de esto si no quieres, puedes distraerte, o puedes dormir. No lo sé.
Perdón por estar tan fastidiosa con esto, sí. Es que quiero que pienses las cosas y aunque ahora no las entiendas. Lo entenderé mejor después, lo prometo. Por ahora no lo sé. Te traeré algo de comer, si quieres, puedo hacerte un té. Subiré enseguida. Melanie se levantó de la cama y esperando que hubiera algo agradable para darle, comenzó a rodearlo para bajar. Antes de que pudiera avanzar, él la tomó del brazo fuertemente, más que antes, y la observó como si no entendiera lo que sucedía, como una súplica incompleta y cargada de dolor. Quédate conmigo, por favor. Quédate aquí conmigo, es que no quiero estar. Melanie lo abrazó con fuerza. Se sentó en la cama una vez más, y lo hizo inclinarse sobre ella y seguir llorando sobre ella, en una unión dispar de tamaños, sin dar muestras de que se cansaba. Tracy siguió llorando por casi 2 horas más hasta que volvió a quedarse dormido, cuando las aves comenzaron a cantar, anunciando un nuevo día. Ella recogió su cabeza entre sus manos y con cuidado lo devolvió a la cama. Melanie no durmió. Cocinó el desayuno y lo tuvo caliente cuando él despertó. Entonces pudieron hablar nuevamente. No quiero que ella sepa que estuve así. Es por orgullo. No es que piense que no merece algo, pero no puedo verme así admitiendo todo lo que vi, ¿entiendes? Muchas hadas no se recomponen después de un corazón roto, es peligroso, yo pude morir. Deberían tener hospitales para eso, casi me matas del susto. Los tenemos. Hay especialistas en estas cosas, y prácticamente somos unos expertos en esto del mal de amores. ¿Qué carajo, Tracy? ¿Por qué viniste conmigo? Tú lo dijiste, casi te mueres. Te juro que no fue a propósito. Si tuvieras que verte envuelta en este lío, con una hada muerta en tu porche, a Lily no le gustaría, y yo, aunque parezca lo contrario, no hubiera querido hacerte eso, ni a ti ni a tu vistosa y nada pretenciosa entrada. La verdad no me sentí enfermo, casi no, al menos no hasta que te vi bajar de tu auto. Fue algo muy raro, quería hablar nada más, pero creo que en algún momento dejé de respirar y me mareé en cuanto llegaste. ¿Quieres decir que no supiste si te habían roto el corazón o no? Es una forma de verlo. Creí que el que no sintiera nada era una señal, pero, oh sorpresa. Sí sentí algo. Ay, alitas, maldito. Te debo una muy grande. Ya me debes muchas, ¿qué es una más? Tracy volvió a su comida con una mirada triste. Masticó la comida sin poder tragarla fácilmente, y cuando lo hizo, sintió que podía llorar otra vez. Oh, cielos, Tracy, no puedes pretender que nada sucedió, después de algo así lo correcto es al menos hablar con ella, discutir lo que pasó y sobre el futuro de su relación, no importa si sabe o no que te pusiste mal, deberías saber que sabes. En todo caso, te hizo daño. No tendrías por qué ocultarlo. Es una mala señal no querer hacerlo. Si quieres verlo así, de verdad mereces el derecho de sentirte tan mal como gustes, ella tiene que saber, cualquiera que sea tu decisión. Creo que pienso igual. Es que no quiero hacerlo. Es comprensible. No te agobies, no tiene por qué ser hoy. Descansa, recupérate, y cuando estés listo, tienes amigos aquí. En realidad aquí solo soy yo, pero también tienes amigos en Fairyland. Ella pidió el día, y él llamó a Lily para pedir una licencia por enfermedad. La astuta hada supo inmediatamente cuál había sido el problema, y se comportó con prudencia ante la situación. Tracy reflexionó todo el día sobre lo que había pasado, y por la tarde ajustó cuentas con Melanie. Se disculpó de corazón por haberla retenido ese día, por haber ocupado su cama, por haberla asustado y por haberle robado sus horas de sueño. Melanie lo golpeó en el hombro para hacer las paces, y le hizo saber que se sentía bien cuidándolo. Incluso se burló de lo genial que se veía usando su pijama, que aunque era el más grande que tenía, lucía como un chiste de pantalones cortos en él. Él enfrentó a Caroline 2 días más tarde. Regresó a casa de Melanie después de hacerlo y continuó llorando a su lado. Ella no tuvo el valor de preguntar qué había sucedido, pero no hizo falta. Él confesó que desde el momento que realizó que se trataba de una traición, supo en sus adentros que no sería capaz de seguir a su lado, y decírselo fue complicado. Caroline no sufrió lo que él, para ella no hubo un sueño que se rompiera en un instante. Ella lidió con el rompimiento y la falta de magia tomándose un día de descanso. Tracy necesitó 2 días más. Las ventajas del trabajo de Melanie le permitieron tomarse esos días para estar a su lado, y odiaba decirlo, pero fueron reparadores para ella puesto que el proyecto en el que trabajaba la había estado sobreexigiendo. Hicieron lo mismo que hacían en sus tardes libres, vieron películas, salieron a comer, navegaron unos minutos en el mar, cantaron canciones, y conversaron por horas enteras sin cansarse. Una vez hubieron entregado el velero que usaban a veces, se sentaron en la playa a contemplar el mar para pensar en lo que fuere, él, en sus decisiones y si quería, un poco en el futuro, y ella, en el pasado y lo que seguía haciendo por querer a Tracy lo suficiente. No se molestó cuando él mismo comenzó a externalizar lo que pensaba, pero llevó las cosas demasiado lejos para que ella misma guardara la paciencia como lo había hecho hasta ese momento. ¿En serio crees todas las cosas que dijiste de mí el otro día?, preguntó él con una sonrisa, casi queriendo burlarse de ella,
pero continuó pese a los nervios. Lo hago, pero que no se te suba a la cabeza, también tienes defectos. Y no era de ese modo, extraño. ¿A qué te refieres con modo extraño? Ella lo sabía. Tracy tenía esa clásica mirada, con los ojos entrecerrados, la boca como si intentara morder algo invisible, entreabierta y tensa, con las mejillas como si estuvieran sonriendo pero los ojos confundidos, y ella supo que estaba esperando demasiado entonces. Quería gritarle lo que sentía, pero el Tracy frente a ella no estaba listo, así que ella tampoco. La respuesta no la sorprendió. ¿A que yo no te gusto como? Pese a que su expresión no cambió, se detuvo, como si estuviera avergonzado de eso. Somos amigos, Tracy, que no te preocupe, intentó ser ambigua, dio la vuelta y continuó observando el horizonte, creyendo que las oportunidades se escapaban de las manos y esperando por una señal que sabía no llegaría jamás. Sentía que estaba siendo poco considerada con sus propios sentimientos, pero Tracy ameritaba estabilidad en esos momentos, y solo ella era su roca. Menos mal. Wow, imagínate si fuera diferente. Habría sido un desastre, no. No es como si pudiera. Oh, no, en absoluto. Respondió, un poco sarcástica para sí misma. Él, por su lado, estaba buscando un confort en la falta de incomodidad, pero se dejó llevar en su clásica costumbre y empezó a buscar rápidamente una excusa para bromear solo por la fuerza de su autenticidad. Claro que, así como era él, poco se percató de algunas cosas. Tracy podía reconocer los sentimientos de las personas a su alrededor, pero carecía de la información que hubiera funcionado para mantenerse dentro de la línea con lo único que podría molestarla. Sus instintos le indicaban que estaba bien, y lo cierto es que se sentía cómodo diciendo lo primero que pensaba justo después de la tormenta emocional. Caroline seguía en sus pensamientos de alguna manera, tenía grabada en su memoria la figura de la mujer caminando frente a él, su sonrisa, sus muecas, y su cabello bailando con el viento. Podía perderse en esos hilos oscuros por décadas enteras más. Con ello en los pensamientos, habló de más. Sí, no te pareces en nada a ella, sería muy extraño. Lo sería. Quiero decir, no nos gustaríamos así, ni siquiera eres muy alta, o delgada. No lo soy. Ni eres una modelo súper atractiva, ya sabes, guapa. Tampoco soy eso. Exacto, sería muy raro. Caroline es excelente en muchas cosas, estábamos bien, y ella es muy hermosa. Creo que tendría que superarla con alguien perfecto, ya sabes, estoy pensando en cómo sería darle celos con una chica perfecta, ¿no sería fantástico? Melanie no respondió. No era la primera vez que él sentía que tenía cierta superioridad moral respecto al físico de alguien, y de vez en cuando ese tipo de intenciones se mezclaban con impulsos que escapaban de su cuerpo en forma de palabras sin ningún filtro. Aquello no solía suceder con demasiada frecuencia, las frases estaban en su cabeza pero nunca permitía que salieran, no de esa forma, y aunque tenía una inmensa consideración por los sentimientos de los demás, no pensó que aquello fuera un problema y lo dejó pasar. Ella giró su cabeza al otro lado de la playa, ocultando su semblante absolutamente horrorizado por lo que escuchaba. Tracy no había sido tan cruel, ni consigo mismo ni con ella, parecía lanzar veneno en cada palabra y ella, apoyada sobre sus manos hacia atrás, esperaba que se debilitaran y derritieran bajo la presión de sus sueños casi destrozados. Tracy le estaba negando la oportunidad que había soñado tantas veces, y como llegó la triste esperanza de una oportunidad cuando se enteró de su rompimiento, se marchó. Llegaron a ella entonces todos los complejos que había recopilado en todos sus años, y habían quedado olvidados en cuanto decidió dejarse de preocupar al conocer su modo de ser una buena amiga. No sabía a dónde la llevaría, pero su mandíbula inferior comenzó a pesar demasiado. Sabía que no era bella, pero que se lo dijesen de esa forma, o bien que él se lo dijera, la destrozó poco a poco. Lo sería, respondió a secas. Tracy, por su lado, notó algo en la voz de Melanie, y entonces se giró para descubrir lo que sucedía. Tracy no era suficientemente atento con su lectura de auras. Nunca la necesitó, había demasiadas señales en Fairyland que indicaban cuando un hada sentía algo, y además, se sabía empático. Con los seres humanos, la magia era más evidente porque contrastaba con el mundo de maneras increíbles, y aún así, había que prestar demasiada atención, ser intuitivo, anteponer una actitud natural que le permitiese identificar fenómenos como esos. La tristeza de Melanie crecía y Tracy pudo ver aquella perturbación. Sus instintos lo obligaron a buscar en sus memorias cómo es que ella se veía triste y cómo podría arreglarlo, en lugar de lo que lo había causado. Oye, ¿estás bien, Mate? Ella giró con brusquedad y el hada experimentó algo extraño que no había sucedido con esa intensidad antes, pues era evidente que había algo de tristeza en sus ojos pero su sonrisa indicaba lo opuesto. Tracy creyó que era un mito entre los humanos hasta ese momento. Por supuesto, tienes toda la razón. Necesitas a una modelo, pero estás jugando al ex loco, ¿no es así? No lo harías. No sé si lo haría, segura que estás bien. Desde luego. Solo estaba pensando en que tienes 2 días de no ir a casa, tal vez sería bueno que yo también me fuera ahora, ya es tarde.
Ella no era de las personas que cortaban una conversación, y Tracy tampoco. A él le fascinaba, sus conversaciones siempre se sentían como una caricia que prometía ser eterna, no se cansaba y ella tampoco. Cortaban la comunicación solo cuando era estrictamente necesario, en más de un sentido. Oh. De acuerdo. Estarás bien, para variar no necesitas suerte. Algo pasó. No, creo que debería volver a casa. Llama pronto, vete con cuidado. Ella se despidió y dio la vuelta. Tracy no sabía si quería regresar a casa en ese momento. Pensó en pasar un tiempo más en la playa, pero también que sería extraño si ella lo veía quedarse, así que solo desapareció mientras veía cómo su amiga regresaba caminando descalza al auto, a lo largo de la playa. Entonces notó cómo ella daba la vuelta para corroborar si él se había ido, a media luz y completamente despeinada. Para Tracy, las cosas no se habían salido de control, ni siquiera era un mal día, solo se quedó con la idea de una repentina despedida y en el que podía perfectamente regresar solo, aunque la soledad lo golpeó un poco más fuerte de lo que preveía. Vio cómo Melanie se detenía, antes de que él volteara a ver el horizonte y a ella, repetidamente, con la certeza de que no podía verlo más, y casi se sentó de nuevo en la arena esperando que algo más pasara o algún pensamiento lo tranquilizara para enfrentar Fairyland de nuevo. Sin embargo, Melanie no se movió más. No sabía que había cambiado, pero sí que ella no tenía que regresar a casa con urgencia, solo contempló el mar y soltó los zapatos que cargaba en sus manos, y en el que llevaba también su teléfono. Tracy se extrañó lo suficiente para prestar más atención, y aún a lo lejos, distinguió cómo las facciones de su cara se deformaban después de comprobar que no había nadie alrededor que pudiera verla. Y comenzó a sollozar, haciendo evidente la fuerza de voluntad sobre su rostro para no hacerlo más y más fuerte, siguiendo aquella actitud que la obligaba conscientemente a distraerse para no sufrir más. Con eso en mente, salió corriendo con dirección a la marea, y aún con la ropa puesta, se sumergió en el agua salada con prisa. Tracy quedó perplejo y confundido. Ya sabía cómo era ella y juntos habían hecho locuras parecidas. Su amistad se basaba en un entendimiento inusual del otro, una visión compartida y para él bastaba una mirada para comprenderse mutuamente. Supo que había algo mal en todo eso, y aunque no era tan lógico como hubiera deseado, tuvo a bien identificar las partes que habían salido mal en aquellos 2 días que llevarán hasta ese punto a su compañera. Ciertamente hubo un momento en aquellos instantes en el que se sintió apartado y molesto, solo porque había sido excluido de manera casi abrupta, porque no le había dicho nada y porque decidió irse a llorar completamente sola después de lo que habían pasado ambos. Había cosas por el estilo que estaba guardando para ella misma, que tal vez lo incluían. Se negó a creer que había poca confianza en su relación, pero no pudo comprenderlo más allá. Melanie desaparecía y aparecía entre las olas, cada vez más lejos, y él empezaba a preocuparse. Al reevaluar la situación, supo que no había mucho más que pudiera hacer que meterse al agua para salvarla si se ahogaba. No tenía alas, después de todo. Pasaron algunos minutos, el cajón de valor de Tracy ya estaba casi lleno y empezaba a quitarse los calcetines y el chaleco de encima, cuando ella decidió volver, con la mueca fija en la cara pero ya sin lágrimas visibles ni sollozos. Tracy volvió a ponerse la ropa y una vez que la vio tambalearse en la playa, corrió tras ella, aún invisible y con la torpeza que provocaba la playa. Aquel había sido todo un suceso, para él se había convertido en una extraña ocasión en la que podía tomarse ciertas libertades, como amigo que era, de saber qué era lo que había sucedido. Solía justificar ese espionaje, diciéndose que era por un bien mayor y que era preferible a cualquier otro inconveniente. Ella entró al auto sin darse cuenta de que Tracy se había aferrado a su ropa empapada después de haber tomado un poco de aquella nueva y mejorada pasta para encogerse que Jerry había inventado, y se colocaba cómodamente junto a ella en el asiento seco. La bolsa que ella puso para cubrir la superficie del lugar del piloto no le hizo ningún favor a él, hacía mucho ruido y no le dejó moverse muy bien. Finalmente, ella golpeó con violencia el volante mientras hacía ruidos de enojo, y nuevamente empezaba a llorar. Tracy se empezaba a desesperar y evaluó cuánto mal podría hacer si revelaba que estaba ahí, junto a ella, espiándola. Claro que sí. Ya lo sé. No merezco esto pero tiene toda la maldita razón, gritaba mientras se desquitaba con lo que estuviera alrededor. Cualquiera lo habría descrito como una rabieta, especialmente Tracy, que la había visto hacerlas varias veces, pero esta era, sino un poco más seria, más profunda. Algo había golpeado su ego mucho más que de costumbre, y él intentaba averiguarlo. Algo parecido a una respuesta llegó a su cabeza mientras ella, entre lágrimas, se fijó en el espejo retrovisor frente a ella. Contempló sus ojos rojos con extrañeza, sus labios temblaban y su ceño se frunció aún más. Tracy creyó distinguir algo de rencor ahí, un enojo violento combinado con una tristeza amarga y vieja que nublaba su mente, como si no distinguiera el reflejo de sí misma, la puerta a su alma, habrían de decir algunos, y supo que lo que fuera que sucediera, estaba relacionado con ese espejo. Tenía que decirlo, ¿verdad? Él tenía que, y él se sintió mal. La voz de Melanie se había roto a medias frases, pero había alcanzado a distinguirlo, había dicho algo sobre él. Ya eran los mejores amigos para ese momento,
los mejores del mundo, creía él, y habían pasado los últimos 2 días solo disfrutando de su compañía. Lo que fuera que hubiera pasado, aquel él debía significar Tracy. Sintió que había invadido su privacidad más ahora que había escuchado algo sobre su persona, pero tenía curiosidad por seguir escuchando. Ella no dijo más, sin embargo. Puso música en su radio suficientemente fuerte, algunas canciones que él no había escuchado y que sospechaba que se había guardado para ella, algo que no tuviera nada que ver con él, y condujo a su hogar a rápida velocidad. Aunque el camino la calmó, seguía notablemente triste, y Tracy ponderó a lo largo del camino en qué pudo suceder para que ella se molestara así, y supuso que era parte de lo que había dicho. Lo de la modelo, es que ella quiere algo más. Había pensado. ¿Será que está celosa? Aunque seamos amigos, para ella tal vez signifique alguna otra cosa y, si es así, que tantas cosas habremos hecho que ella habrá malentendido. Algo en sus entrañas le gritó que estaba exagerando, aunque él mismo ya había pensado muchísimas veces en eso. No era ingenuo al respecto, había llegado a sentir demasiadas cosas cuando Melanie estaba a su lado, era mucho más feliz con ella que con muchas otras hadas, y se enojaba más con ella también de lo que podía estar con alguien más. Había sido su soporte, su roca, su apoyo y también su impulso por demasiado tiempo, sin tener que llegar a nada más porque ella había también aclarado muchas veces que no era fácil que se enamorara de nadie, así como que recordaba con frecuencia que eran excelentes amigos. Lo había apoyado desde siempre con Caroline, y él era demasiado feliz en esa relación como para atreverse a una aventura con alguien más de esa forma. No Melanie, aún queriéndola a su modo, era diferente también. Aún amaba a Caroline, después de todo. Las ocurrencias de que podían llegar a enamorarse no pasaban de un toque más íntimo, y siempre se estancaban cuando algo veía que lo regresaba, sino a su novia, a sus viejos estándares, no aceptaría a Melanie así, ella era diferente a lo que buscaba en una pareja, solo por decirlo así. Su parte más consciente lo alejaba de la posibilidad, incluso cuando su corazón le recordaba que era su mejor amiga y que le agradaría, luciera como luciera. Se sujetó de la ropa de Melanie una vez más y entró a la casa con ella, esperando el momento para hacer aparición y aclarar las cosas, o bien escuchar algo más. Fue a su cocina y se preparó un té de emergencia, como ambos lo conocían, en una taza que no era la suya, y comenzó a quitarse la ropa mojada ahí, en medio de la estancia, con la confianza que le faltaba cuando él estaba rondando. Fue demasiada transgresión para Tracy, y corrió al jardín para evitar verla mientras se preparaba para tomar una ducha arriba. Estaba avergonzado de hacer lo que hacía, parecía que sus valores estaban en juego y le sentó mal estar rompiendo más de una regla de comportamiento para las hadas, pasando por alto la de su sola compañía a la que ya se había acostumbrado. No pudo evitar, sin embargo, dar un vistazo desde lo más lejos que pudo, uno pequeño, lleno de tristeza consciente por irrumpir en su intimidad. Ya había llegado muy lejos esa tarde, y sabía que se arrepentiría después. Melanie aún tenía los ojos húmedos, los rizos mojados extendidos sobre su maltratada espalda y apenas se distinguían otras marcas de su piel a lo largo y ancho de su cuerpo. Tracy no podía decir que se lo había imaginado, pero no sintió sorpresa por lo que vio, en realidad lo percibía como lo más natural del mundo, aun si no se parecía en nada a cualquier tipo de cuerpo que hubiese visto en el pasado. Ella lucía como alguien completamente diferente, más triste y más ligera al mismo tiempo, una mujer que solo estaba siendo natural para ella, pero que se ahogaba dentro de esta. Se dejó caer en el piso frío y empezó a llorar otra vez, como si le fuera a ayudar a cambiar de perspectiva, pensó Tracy, si después de todo, era la forma que había aprendido de ella para librarse de algunos problemas. Quería ir con ella y decirle que todo estaría bien, que podrían resolver todo juntos si quería, y que, aunque no podría darle todo lo que quería, no la dejaría sola. Sin poder esperar, marcó su número con el teléfono celular que se había encogido con él y esperó a que ella contestara, observándola desde detrás de su ventanal. No se levantó, solo buscó con sus manos los zapatos que había dejado tirados por ahí y sacó el teléfono de ahí, para comprobar que era él quien llamaba y, en la supuesta privacidad de su hogar, ahogar una queja y un sollozo para responder más rápido. Respiró profundo y contestó con una sonrisa fingida en el rostro, como si él pudiera verla a través de su voz. Alitas, ¿qué tal va la noche? ¿Ya tienes algún diente? Sí, sí, ya tengo uno, ya sabes, de un niño. Humano, para los registros. ¿Cómo estás? No tiene ni media hora desde que nos vimos, todo va bien hasta ahora. Es que te fuiste demasiado pronto, y me pareció que algo te molestó. Me dio la impresión de que, él hizo una pausa. Quería sacarle todo lo que pudiera, pero no estaba funcionando como creía. ¿De qué? No lo sé, de que estabas demasiado enojada con algo, o muy triste. Y yo soy experto en tristezas ahora, estoy en agonía. No juegues, más te vale no estarlo. Y bien. Yo estoy bien. Solo tuve que regresar a casa porque creí que había olvidado algo, eso es todo. Yo creo que estás mintiendo. No puedo ayudarte si no me dices qué pasó, no me obligues a ir a tu casa ahora otra vez y sacarte a rastras para hacerte confesar. Alitas, no hace falta. Ella evaluó cómo sería confesar lo que pasaba.
Tal vez a medias. Son cosas de chicas, estas cosas no siempre tienen solución. De acuerdo. Hubo algo que pudo molestarme, pero es inútil intentar resolverlo ahora. ¿Podrías contarme? Yo te he dicho todo. Estás chantajeándome. Un poco. No suelo hacer eso. Mal comienzo. Tracy, no es la gran cosa. Es que no puedes estar diciendo que, no importa, si tanto te importa el chisme, te lo diré después. Ahora no puedo hablar. Llovió un poco de camino, me resfriaré. Eso no pasa. No te explicaré ahora por qué sí lo hace. Debo irme. ¿Tú estás bien? Yo estoy bien. Dijo, mientras volvía a observar el cuerpo desnudo de Melanie tendido en el piso, buscando escaparse, mintiendo. Excelente. Busca a tus amigos de allá, deben estar preocupados, bebe algo y trabaja mucho. Claro. Tracy colgó el teléfono y se puso a estudiar un poco más de cerca las reacciones de Melanie. Cuando observó que la comunicación se había terminado, observó la pantalla y frunció el ceño con desaprobación. Tonto. Murmuró, casi en un tono tierno, y dejó caer su brazo con el teléfono. Pasó al menos una media hora ahí, intentando quedarse dormida pese al frío del suelo y el repentino viento del norte que se colaba por las aberturas pequeñas de su hogar. Tracy concluyó que quería resfriarse o algo parecido, solo cuando ella decidió levantarse y llevarse sus penas a su habitación para tomar un baño, Tracy sintió que había sido suficiente para él. No podría sacarse la imagen de Melanie de la cabeza, no borraría jamás su perfil y la manera en la que se veía recostada en su piso, mucho menos la manera en la que había colocado sus brazos, abrazándose, mientras esperaba que lo que fuera que la turbara, pasaña pronto. Además, ahora que había contemplado en primera persona cómo un ser humano podía guardar en sí una tristeza como esa, no podría evitar ya jamás sospechar de una sonrisa. En el pasado, los matasueños con los que había tratado habían sido claros, aunque emocionalmente complicados, eran casi honestos y los asistentes sociales entendían el dolor tras el ceño fruncido. Una característica más aprendida y a Tracy no le gustó nada pensar en sus aplicaciones. No esperó al martes. Tracy se presentó en casa de Melanie al día siguiente. Entró como siempre, Melanie retomó su trabajo y después de recibirlo, dejó que él se acomodara e hiciera lo que quisiera mientras ella avanzaba en algo con los planos y los cálculos a entregar en los próximos días. Tracy fue a recoger un diente mientras tanto, aprovechando que la niña que tenía el diente bajo la almohada había dormido bastante temprano. Al volver, ella tenía preparada la cena para los dos, té, alubias, y un poco de algo que no sabía qué era, las combinaciones más extrañas e improvisadas de siempre. Casi nunca usaban la mesa de té que ella había instalado en la entrada, así que se llevaron los platos a la sala y ella le cedió el control de la televisión. Tracy esperaba que, al verla de nuevo, los ojos lo traicionaran y delataran lo que había hecho, pero en realidad, la contempló de una manera muy diferente. Ya no era para él la misma Melanie que había cuidado de él hacía tan solo un par de días, pero nada había cambiado en realidad, y seguía apreciando su compañía tanto o más que antes. Se veía como si nada hubiera pasado, como si solo horas atrás hubiera llorado a mares por algo que apenas él alcanzaba a sospechar, y ella ignoraba lo que él conocía de su cuerpo. Ayer te enojaste. ¿Sigues con eso? No me enojé. Yo te vi muy enojada. Si te hubiera insistido, me habrías dicho algo grosero. No es como si importara, Tracy, ese tipo de rabietas inmaduras son algo que debería aprender a resolver. Lo admites. Lo sabía. Estoy imparable. Se dio el crédito que no merecía por sospechar, pero sí por hacerla hablar, y ella no lo entendería así jamás. Él también exageraba en su modo de hablar siempre. ¿Y por qué? Es cierto, ¿por qué? Tracy regresó a sus pensamientos originales. Mel estaba inclinada sobre el respaldo opuesto del sillón, observando la televisión y esperando por algo de valor. Tracy no pudo evitar contemplarla, nervioso, creyendo que esperaba una bomba emocional que habría de mover la tierra de ambos. Intentó averiguar cuáles eran las palabras que usaría para confesar algo, y ya estaba midiendo sus reacciones para retroceder. Sin embargo, ella continuó. Tracy, ya me han dicho que no soy bonita muchas veces, de las maneras más raras que te puedas imaginar. El que tú me lo dijeras no me hizo gracia, pero tampoco fue la gran cosa. Que yo dije que... Bueno, sería un error tomar todo lo que digas ahora y desde hace 2 días de forma muy literal, entiendo que estás sensible o algo así. Yo no, espera. No dije nada así. No creo que tú. Bueno, ya sabes que me molestó. No lo hagas otra vez y estaremos bien. Si lo dije, no es así. Pues sí, pero dejémoslo así, por la paz. No quería hacerlo, te lo juro. No sé qué pensaba, no tengo excusa. Ya cálmate. En serio. Quiero disculparme. Pues ya te perdone. Yo también te he dicho algunas cosas malas. Las recuerdo. Pero aquellas eran directas, y lo habías pensado cuando lo dijiste, tenías la intención de molestarme. Esto no fue mi intención. Eso. Te dije que te callaras. Eso lo hace peor todavía,
el tono de Melanie era el mismo que usaba al intentar bromear. Esta vez Tracy sí notó el cambio de actitud y aura. ¿Por qué lo dije sin pensarlo? Sí, porque fue más honesto. Pero yo ya no pienso así. Podrías dejar de intentarlo. Solo quiero que entiendas que eso no es lo que yo, bueno, ahora yo no. Esto no es sencillo, Alitas. Generalmente tú me callas a mí cuando hablo de más, y ahora estás cruzando la línea. Yo estoy dispuesta a olvidarlo. Quisiera compensarlo. No te voy a reclamar nada, Tracy. Finalmente, fuiste algo honesto, no mereces ser castigado por eso. Como Ada, estas cosas se sienten demasiado fuertes. Es mi intención compensar eso porque noto que es importante para ti. Quisieras dejarme intentarlo. Para sentirte mejor. Para que tú te sientas mejor. Melanie, nunca podré pagar por tus atenciones de los últimos días. No lo menciones, hará que se vuelva raro. Ni lo pensé. Bueno, ya me equivoqué. No fue justo, no estamos a mano. Oh, no te insultaré de regreso. ¿Qué? Claro que no. Escucha, las cosas suelen salirme mal cuando intento arreglar todo, pero quiero ayudar. En serio, las cosas siempre se me salen de las manos. Ya sé. ¿Y qué puedo hacer? Dejarme en paz con eso. Esa no es la respuesta que quería. Pero es lo que yo quiero. No creo que estés entendiendo lo mucho que me molesta esto. Ya sé que a ti también. Pero cuando tengo la culpa de algo así, y algo que en serio me hace sentir tan cruel. No es común que suceda, estoy intentando ser asertivo y no convertirme en algo remotamente similar a los abusivos del Besgil en Fairyland. Los que te molestan por no tener alas, sí. No seré como ellos, Melanie. Justo por eso te lo suplico. Quédate tranquilo. No quiero ser un mal tipo. Ya sé quién eres. No deberías preocuparte por parecerlo conmigo. Tal vez. No lo pensé así. Tracy se reclinó hacia adelante sobre sus rodillas, todavía notablemente incómodo y pensativo. Tu opinión es importante, eso es todo. No sé qué haría si alguien en quien confío dijera de mí algo como lo que yo te dije. Mira esto, acabo de enterarme de que lo hice y no sé cómo reaccionar ahora. Diste en el clavo. De haber sabido que era tan importante. En realidad yo no te dije nada de eso. Sé que es importante. Me parece que sigues molesta, todo el ambiente es muy extraño. Seguimos hablando de esto. Haré algo para remediarlo. Y yo te golpearé. No te diré que no me hizo sentir mal, pero podemos superarlo. ¿Recuerdas que alguna vez dije algo que no quería sobre ti? ¿Lo haces? Sí. Ahí está. Podemos solo olvidarlo. Todavía me agradas mucho. Melanie se acercó a Tracy sin más ánimos que de hacer algo que sabía podría ayudarlo a él, solo por lo que había visto en algún lado. Parecía estar incómoda por muchas razones, y no sabía cómo actuar, así que recurrió a sus viejas confiables, películas y teorías. Con movimientos rápidos y más bien nerviosos, se dio la vuelta a último momento y se dejó caer sobre Tracy, que no pudo moverse al inicio, pero de hecho entendía lo que sucedía desde esa perspectiva exterior. Ella observó los detalles de su techo y esperó ahí hasta tener palabras para él. ¿Pensamos lo mismo?, preguntó él, en aras de averiguar si sus contactos físicos llevarían a algo más. No lo creo, fijó ella, con la certeza de que las cosas se quedarían igual. Eres muy necia. Quiero ayudar en algo. Hoy no pelees conmigo. Fíjate en lo que mi aura proyecta ahora. No es diferente. No lo sé. No es una ciencia, pero sí. ¿Qué pasó? Preguntó ligeramente alarmado. Es que estoy intentando restarle importancia, disfrutar del momento, y cenar tranquila. El té hoy está delicioso. Solo así. No me hace falta nada. Estás muy perceptivo, algo cambió. Tracy sintió que estaban invadiendo su intimidad, cuando recordó que de ese delito él era más que culpable. En su momento, creyó que le daba lo mismo si ella lo había visto desnudo, solo porque lo había descrito como necesario. Para su crimen, él no tuvo excusa. Algo verdaderamente sí había cambiado, pero no pudo responder con sinceridad, y dudo si lo haría alguna vez. Tal vez si estoy un poco más sensible que antes. No me conociste mientras sufría por mi soltería. Claro que sí. Quiero decir, apenas comenzamos a ser amigos cuando pasó. Ahora lo veo así. Qué desdicha. No hubo más crueldad para ambos en los días siguientes. La atención de él recayó por varios momentos en lo que había visto ese día y en lo terrible que todavía, pese a la insistencia de Melanie, que cualquier otro ser humano hubiera catalogado como súplicas. Durante el día, o por las noches, en Fairyland o en la Tierra, no había diferencia, era como un constante recordatorio que llegaba a su mente al azar. Decidió probar algo un poco arriesgado y de lo que esperaba librarse pronto. Recapitulaba cada cierto tiempo el cómo Melanie había mostrado su vida ante Tracy, y cómo ella afirmaba constantemente que no tenía una pareja porque no era bueno para ella. Pasó un tiempo para que Tracy decidiera salir del pozo emocional que se había formado en él tras su rompimiento,
pero era consciente de lo mucho que debía aprender de esa relación y pudo finalmente rescatar los recuerdos más hermosos con Caroline, las pláticas informales, los pequeños detalles que se regalaban cada fecha conmemorativa, y cómo ella solía cantar para él cuando se abrazaban por la noche, con esa suave y tierna voz aterciopelada. Podía decir que había vivido un tipo de perfección. Ella había sido una mujer especial con él, y aunque no sabía qué había pasado, se presumió con la fuerza para superarlo, había tenido su dichoso cierre, las cosas habían acabado para ambos y no por eso había dejado de sentir amor por ella, aun si para cualquiera que lo escuchara nada de eso tuviera coherencia. Decía constantemente que la había llegado a odiar con todas sus fuerzas por lo que hizo, que deseaba no volver a verla nunca más, y que podría desearle lo peor. Mentiras para probar algo de fortaleza, y que creía necesarias para afrontar la realidad, pensando en que terminaría creyéndolas. Había amor en su corazón, suficiente para seguir dando. Desde su perspectiva, era lo que Mel podría estar necesitando después de cómo se había equivocado con ella, aún comprendiendo que sería una justa forma de aliviar su conciencia. Melanie no debía enterarse aún. Para ella, las cosas se habían salido un poco de control. Sus métodos para aliviar la tristeza, reposar sola en su casa, hacer una que otra locura para distraerse, habían conseguido mantenerla en paz hasta ese momento. No sabía qué pensaba cuando comenzó a hacerse ilusiones, y menos cuando se dejó llevar por la expectativa de su unión al olvidarse por completo de la importancia de su físico, por el que ella había sufrido toda su vida, lo único que la había perturbado. Tracy no era ajeno a esas cosas y ella consideraba que merecía esos tormentos por creer que lo hacía, como si sus errores fueran demasiado grandes o como si no hubiera madurado desde que tenía 12 años. Era cuestión de esperar, creía ella, porque era posible que se enamorara algún día de cualquier otra persona. Tracy la llamó para acudir a una plaza cercana con restaurantes al aire libre, pidiéndole que llevara un bonito vestido oscuro abrigado, y Melanie, que ya había descubierto el gusto de su mejor amigo por la comida que servían en esos lugares, no estaba demasiado sorprendida por eso, seguía intentando consentirlo para contentar su corazón, en memoria de lo que ella estaba ya ahora más que resignada a no tener. Al llegar, él pidió que no ordenaron todavía, y después de una amistosa conversación sobre lo que habían hecho durante el día y cómo habían pasado sus respectivas noches, Tracy alzó la mano para llamar la atención de un sujeto vestido de traje que había atravesado el restaurante. Lo llamó por su nombre y el sujeto, notablemente confundido, se acercó a su mesa. Era bien parecido, lucía un traje elegante, y cualquiera diría que era suficientemente atractivo como para haber caído en una cita a ciegas. Lamentablemente, así como podía ser un sujeto encantador a primera vista, podía ser insuficiente para contener un espasmo de rabia que Melanie dejó salir en cuanto Tracy hizo comentarios que no debía. ¿Eres Harry? Oh, claro que lo eres, estás usando la corbata que dijiste que usarías. Perdón, son amigos de Melanie. Yo soy Melanie. Respondió ella, con un temblor en su voz, esperando que no se tratara de lo que creía. Oh, interesante. Harry no pretendía nada, estaba probando algo, ni siquiera sentía que estaba juzgando nada. Melanie, ya sé que estás confundida, pero, bien, arreglé esta cita a ciegas para intentar probar un punto, creo. ¿Qué hiciste qué? Ella es encantadora, ¿no te parece, Harry? Ella, sí. Ahora te sientes bien, no Mel. Claramente Tracy era una terrible casamentera, y lo creía Harry, Melanie, y todos los comensales que escuchaban su conversación. Ella estaba notablemente molesta y no pudo razonar en el calor de la situación, que tenía un trasfondo de pura lástima. Se daría cuenta después de que caminara de regreso a casa por entre los restaurantes de aquel lugar, los árboles y los autos. Se levantó, indignada, intentando mostrar algo de fortaleza y dignidad. Lo siento Harry, no tenía idea de esto, y no estoy cómoda con la idea. Disculpa las molestias, permiso. Una llamada de atención a Tracy con la mirada más furiosa que pudo convocar, y salió del restaurante con la cabeza en alto y paso veloz. Tracy se quedó confundido en la mesa del restaurante, buscando alguna razón que abordara su comportamiento. Creía estar en lo correcto al haber hecho todo ese teatro para intentar ayudar un poco en la autoestima de su amiga, como antes había funcionado con él cuando acudía con Duque a alguna karaoke. Para él siempre fue sencillo tomar ese tipo de decisiones, se sentía confiado tanto como ahora estaba extrañado por la reacción, y cuando observó a Harry buscando disculparse por ella, este lo miró también como si le recriminara algo. Eso fue malo, compañero. No le dijiste. Aún sabía poco de los seres humanos, siempre le sorprendían y para ser un caso excepcional en el que se relacionaba con alguien fuera del trabajo y lejos de la presentación de Mel, le había hecho considerar algunas cosas dentro de su incomodidad. Es que no hubiera aceptado. Evidentemente. No se hace así aquí. Desde luego que no. Vaya idiota. Idi. No, ¿qué? Tracy se levantó y, ahora con la certeza de que había salido mal, corrió detrás de Melanie. Fue detenido por un camarero que pidió el pago por las bebidas que ni siquiera habían tocado, y Tracy le entregó sin pensarlo un billete de $100 que tenía guardado por si acaso, como ella le indicó en el pasado, y salió corriendo de ahí.
Pensó que, si hubiera tenido para él el mismo valor que la magia con la que pagaba las cosas en Fairyland, habría sido más difícil, pero lo cierto es que habría resultado igual de cualquier manera. Tracy solo estaba, inconscientemente, tratando de probar un punto al procurar alcanzarla. Melanie tenía ya una gran ventaja, pero andaba sobre tacones altos y además tenía un andar torpe que ya preveía, lo que la retrasaba para evitar accidentes. Seguía pensando en lo que había significado eso y si Tracy había querido molestarla nada más, o si intentaba ayudar de algún pobre modo. No lo entendió. Entonces escuchó como Tracy corría atrás de ella, convenientemente más rápido pero intentando no tropezar, también por una torpeza propia que ya conocía. Ella aceleró el paso y se arriesgó a correr para evitar la vergüenza que venía con la insistencia característica del hada. Era conveniente, Tracy realmente sabía cuándo detenerse, era comprensivo y se consideraba a sí mismo bastante intuitivo con los sentimientos ajenos, pero no deseaba detenerse con ella siendo él el culpable. Cuando él cometía un error, no sabía cuándo detenerse. Hey. Eventualmente tienes que detenerte. Te caerás, pero no dejó de correr, aunque sabía que tenía razón. Él se sentía como alguien muy maduro al intentar remediar su error aún corriendo para conseguirlo, y ella sentía que actuaba como una niña caprichosa intentando, con todas sus fuerzas, buscar un lugar en donde desahogarse tranquilamente. ¿Podrías dejar de correr? Quiero hablar contigo. Y por la falta de aire, más que por el dolor de los pies, se detuvo. Te doy puntos por el largo camino, pero correr así fue un poco exagerado. Exagerado. Tracy, por favor, puedes irte ahora. No, claro que no. Debí decirte que te había preparado una cita a ciegas, pero Harry parece agradable pese a todo, y creo que le gustaste, mujer. ¿Podrías regresar y perdonarme esto? No, ella, que se había quedado sin aire, hizo lo posible por ser directa, pero necesitó sentarse un momento en la apertura del muro bajo de la construcción junto a ella. El dolor de la mandíbula no ayudaba en nada. Vamos, no desperdicies una oportunidad como esta porque cometí un error. Es que no tienes ningún derecho de sentir lástima por mí. Gritó ella, furiosa y completamente agotada. No, 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 espera, no siento lástima por ti, yo no dije eso, no es así. Claro que sí. No necesito que me pruebes nada, te dije que dejaras todo así. ¿Sabes cómo me hace sentir? Él es bien parecido, puedes estar con quien quieras, yo quería arreglar las cosas. Sabes que lo hice para remediar eso. Es obvio, maldita sea, nunca habrías hecho esto si no fuera porque te sientes culpable. Pero no es por lástima. Lo sé. No necesito que nadie evalúe si soy atractiva o no, Tracy. No puedo lidiar con eso. La voz de Melanie se rompió. Se volvió aguda y desastrosa, como para sentir que podía callarla solo si azotaba su boca con la mano. Era su cuerpo traicionándola, porque creía que podría guardarse eso hasta llegar a casa. Tracy se sintió abismado por la situación y decidió acercarse lentamente, intentando calmarla de un sentimiento que conocía bien en ella y en sí mismo también, como si fuera, para esa situación, la balsa que ella había necesitado tantas veces en el pasado, o ella la suya. Era costumbre mutua apoyarse en el hombro del otro, tratarse como si fuera una almohada de descanso, acariciarse de manera dulce en la parte superior de la cabeza con movimientos circulares y toques rítmicos con los dedos para mostrar un camino en la oscuridad, para hacer ver el panorama completo. Sin embargo, esta vez ella lo rechazó con fuerza. Se alejó bruscamente y apartó la mano de Tracy con un golpe que, esperaba, fuera tan duro como para que no necesitara otro. Él acarició su mano para calmar el repentino golpe, y entonces su estómago lo arrastró con fuerza a la realización. Sintió dolor en el torso, pero no propio de su cuerpo, parecía un espasmo diferente al que había sentido con cualquier otra persona o hada, sentía más cosas de las que podía contar y también quiso ponerse a llorar. Lo siento. Necesito que me dejes sola. No puedo verte ahora. Aquella frase se sintió como una daga ardiente en la boca del estómago. Melanie no podía saberlo, pero eso lo había triturado por dentro con demasiada fuerza, y aunque ella tenía sus grandes y justas razones para demandar espacio, Tracy no pudo entenderlo del todo y se sintió verdaderamente solo por primera vez en mucho tiempo. No, cuando encontró a Caroline abrazando y besando a Jan no se sintió solo, porque sabía que Melanie estaba como su soporte. Duque no sabía de su amiga, y también lo tenía a él, pero sabía que no aprobaría que aquello sucediera, así que estaba desolado, y no habría nada que pudiera hacer al respecto. Lo lastimó. No, Mel, no puedo. Por favor. Estás triste ahora, tengo que llevarte a casa y tenemos que arreglar esto. Vamos, fierecilla, vamos a casa. No. Hablemos sobre esto, podemos. Yo no quería que esto pasara. Tracy, por favor. Gimoteó ella, con clara intención de súplica y un dolor que para ella era demasiado inusual. No podía comprenderlo todavía, requería de ese tiempo para pensar en por qué se sentía como lo hacía. Él se sintió mal, incomprendido e incomprensivo a la vez, como si sus opciones se hubieran terminado y solo le quedara llorar por lo que estaba perdiendo, o tenía miedo de perder.
Pero él entendía sus sentimientos, sabía cómo identificarlos y un poco más de cómo lidiar con ellos, incluyendo el pavor que surgió de haber provocado esos problemas. Él no sabía cómo empezar a desenmarañar esa situación. Tracy entraba en pánico. Comenzó a temblar, no dejó de mirar cómo Melanie se protegía de ella y de él, y eso movió su tierra, a la que le había tomado tanto cariño. Nadie más que Melanie entendería y protegería ese sentimiento, y ahora estaba tambaleándose, no como si fuera a dejar de sentirlo, sino como si estuviera por lastimarlo muchísimo más. Respiró, y se concentró para evitar llorar en medio de la ocasión, aunque se sintiera cómodo con la idea solo por la costumbre de hacer lo que quisiera con sus sentimientos. Entonces ella lo observó con los ojos completamente rojos, sus mejillas húmedas y rojas, y los labios temblorosos. Esperaba una expresión diferente de esa tarde, y le dolió recordar cómo reían hacía tan solo unos días, como si la felicidad se estuviera cobrando con ese dolor. Quería abrazarla como siempre, pero no sucedería y ahora pensaba un poco más en el por qué no. Se sujetó a sí mismo, dio un paso atrás y acarició sus dos brazos, buscando el consuelo que necesitaba, y con la voz rota pero sin caer en el llanto, le preguntó resignado. ¿Estarás bien? Melanie no pudo hablar. Tracy notó cómo movía la cabeza para confirmar, y aún con el sentimiento de estar vacío por dentro, preocupado por ella y preocupado por lo que le pasaría a él y sus convicciones si la dejaba ahí, aceptó irse. Esta vez no desapareció solo de su vista, se marchó a Fairyland esperando llegar a donde quería para que algún médico hada cuidara de que no le pasara nada debido al repentino golpe emocional que ya había padecido. Lo atendieron de inmediato, le dieron agua fresca y algunos hada calmantes. Melanie volvió a casa y se encerró en su cuarto, intentando averiguar qué había sucedido con sus sentimientos mientras corregía los planos que debía entregar pronto. Lo llamaría como un justo equivalente de distracción y sanación. Tracy conversó con Duke ese día, antes de comenzar con las misiones de los dientes y antes de que a su amigo llegaran una serie de hadas que deseaban aprender trucos de vuelo. Manifestó la situación con prudencia, porque Duke, para él podía ser un ancla moral sólida que desaprobaría que estuviera viendo a Melanie, y entre sus conocidos no había nadie que pudiera pasar por ella. En realidad a él poco le hubiera importado, el chico podía ser tolerante a niveles importantes, más allá del límite de las hadas, y por costumbre, nadie había reparado en ello lo suficiente, salvo tal vez, Alex su pareja y constante soporte. Necesito tu consejo, le dijo. No funciona para todos. Al menos nosotros lo habíamos convenido. ¿Quién es ella? Una hada novata, ya sabes, nueva generación. Nunca me contaste de ella, me siento excluido. Se quejó Duque de manera irónica. Bueno, no es para lo que piensas. ¿Quieres cogerla? Aún no se enfría tu relación pasada y ya estás pensando en eso. En absoluto, no tiene nada que ver. A ella la conozco desde antes y solo somos buenos amigos. ¿Y no quieres cogerla? Que no, ni siquiera lo había pensado. Dijo él, entre mintiendo y admitiendo para sí un poco de culpa por haberlo considerado alguna vez por pura curiosidad desvergonzada. Entonces, ¿cuál fue la razón de que se molestara? Una cita a ciegas no es la gran cosa. No lo es. Aunque dijo que era por lástima. En serio. Pero es que no es toda la historia, confesó Tracy tras darle un trago a su té de canela. Duque se percató de que algo andaba mal pero no hizo nada por demostrarlo. Él era así. Tal vez le dije que no era una mujer atractiva, por accidente. Vaya tonto. No tenía la intención, solo quería hacer hincapié en que no era parecida a Caroline, y terminó escuchándose muy mal. No, si te pasaste de imbécil. ¿Tú crees? Desde luego, y no puedo creer que tenga que decirte que eso no estuvo bien, se supone que el que sabe de estas cosas eres tú. Me confié, creo. En retrospectiva, de habérselo dicho a alguien más, tal vez me habría dado cuenta enseguida. Bueno, ¿y eso qué significa? Preguntó Duque, inclinándose sobre la máquina antigravedad de la escuela de vuelo. Su mirada era retadora, pero tan relajada como siempre, y en ella apenas se podían notar algunas notas de sospecha. No lo sé, Houmi, nos conocemos bien, no debería pasar. Tal vez sí. No sabías que se molestaría por eso. Nunca me dijo nada al respecto. En realidad no importa, se supone que debió dejar que me quedara con ella y hablarlo, ¿no? Pues sí. Es lo que se hace, hablar, arreglar todo y mejorar. Los seres humanos, ellos lo hacen así, se supone que deberíamos imitar lo bueno. Lo hacen. Con frecuencia. Solo he conocido a los matasueños, a ellos casi nunca les interesa eso de aprender. Te sorprenderías, resultan ser criaturas fascinantes cuando los conoces. Tú también conoces solo matasueños. Incluso ellos. Llegan a ser sorprendentes. La magia que emana de ellos, cuando el trabajo está hecho, es muy colorida. Es su único trabajo, creo que debían hacerlo bien, ya sabes, eso de crear magia con la fe. Dices el único trabajo. No creerás todo eso, ¿o sí? ¿Creer qué? Cielos, tenemos que ponernos al día, Duque. No estás para saberlo o yo para contarlo,
pero el mundo humano es infinitamente más complejo de lo que crees. Tracy se reía con supremacía, y bebía de su té con el orgullo que le daba conocer algo que su amigo no. A Duke le parecía una actitud común en él, pero ahora que pasaba con algo de lo que auténticamente dudaba, sintió una picazón en la boca del estómago que sentía solo al desconocer algo. La prudencia lo obligó a concentrarse y ordenar sus palabras antes de que escaparan con preguntas ansiosas. Duke no era alguien ansioso en lo absoluto. ¿Qué tan complejo? ¿Y cómo lo sabes? Pasar tiempo allá tiene sus beneficios. Deberías verlos, tienen sistemas impresionantes para todo, lo que hemos hecho con magia por años, ellos lo hacen a través de máquinas que recién están explotando, y han llevado las cosas al maldito límite. ¿Cómo qué? Preguntó Duke, sin querer que se notara demasiado el entusiasmo que empezaba a sentir por ese tema. Empezando por la producción en masa. Literalmente hay demasiadas personas en su mundo para no tener algo así. Sus sistemas, la densidad de sus ciudades, lo diferentes que son de las nuestras, todo eso. He escuchado de las películas. Te las recomiendo. Se puede aprender mucho de ellas, tienen su propia sección de películas para niños. Y la semilla de la curiosidad estaba sembrada. Ni Tracy ni Duke tenían una noción de las consecuencias. Para un maestro de vuelo, el tema de los humanos habría pasado sin pena ni gloria, ni siquiera podría creer que tendría algún interés en él jamás. Duke era un hada inusual, sin embargo, al menos 10 veces más consciente que el 80% de la población de Fairyland, del tipo de seres que se interesaba más por una conversación que del tamaño de alas que tenía su interlocutor. Una presentación al mundo humano era suficiente para que tuviera el presentimiento de que habría más para deconstruir en su comportamiento, y se sintiera entusiasmado por ello. Pasó una semana, se acordó entre ambos un descanso que rara vez usaban, en el que habrían de pasar solo cierto tiempo para pensar todo. Tracy completó sus misiones diligentemente, pero en cuanto terminó decidió encaminarse al mundo humano otra vez, aprovechando que no pasaban de las 11 p.m. ahí y que el horario que ella tenía le permitía quedarse despierta un poco más. Encontrarla ahí, sin embargo, fue una sorpresa. Había estado en una reunión pocos minutos antes y apenas se había quitado los tacones. La encontró espléndida y aún llena de detalles que su trabajo le había permitido lucir, una apariencia que no era extraña aunque sí brillante por ser un poco más formal. La tela del vestido que usaba se veía suave, el tocado de su cabello elevaba su semblante, sus ojos irradiaba satisfacción bajo densas pestañas oscuras, y aún conservaba la sonrisa de una buena tarde, una que no había compartido y que se ensombreció cuando Tracy tocó la puerta segundos después de que ella la cerrara para descansar. Con disgusto, el hada distinguió cómo había cosas negativas en su compañía, y rescató de su interior el crujido cortante de sus inseguridades, aflorando en su estómago. Podemos charlar ahora. La voz de Tracy era firme, como si sobre ella pudiera construir un rascacielos de excusas, y por ello Melanie, por primera vez en el tiempo que tenían de amistad, pensó en las consecuencias que traería decir que no. Observó el interior de su hogar, la calidez en él y su sala vacía. Volvieron a su mente las palabras y los consejos sobre la independencia que faltaba para lograr que una relación funcionara, azotando su corazón con la lógica de toda una vida y esperando que fuera tan obstinada como para decidir que no escucharía más. El hilo de sus pensamientos la condujo por impulsos fuertes para negar, por al menos esa vez, un contacto y un diálogo. 2 semanas de recomposición, mantenimiento y cuidado de sí misma habían transcurrido, pensar en el futuro que nunca sería y esforzándose por completar una vida sin que tuviera que pensar en su mejor amigo. Bajó la mirada y encontró algo que le gustó, el vuelo de su vestido y los zapatos a un costado, para recordar que al menos ese había sido un buen día. Su hogar adquirió un tono distinto entonces, aunque ciertamente aún quería decir que no quería hablar con él, supo que era evidencia de que había conseguido superar una prueba. Tracy estaba un poco más lejos de eso, pero no lo consideró para concluir que, por su parte, estaba bien si lo intentaba otra vez, porque él había estado en su vida hasta después de haber completado la suya. Esa sala vacía no debía estar necesariamente esperando por Tracy, pero con él, a ella le gustaba más, no tenía por qué estar sola para probar que era independiente, después de todo. Tracy, ha sido un buen día. ¿Puedes cuidar, por favor, lo que vas a decirme? Sí, yo me encargo. Y serás honesta conmigo. Lo voy a intentar, pero no presiones. ¿Quieres un té? Hoy no preparé comida, pero hay chilaquiles de ayer. Me vendría bien. Ella puso algo de música mientras le servía, sintiéndose cómoda con poner la que a ella le gustaba, y Tracy preparó té caliente del otro lado de la cocina. Él empezó a tararear de la nada, a moverse con el ritmo mientras encendía la llama de la estufa. Mel creyó que estaba bien solo seguir con eso, como si nada hubiera pasado, porque aún sabiendo que podría desahogarse esa noche, se sentía como si fuera absolutamente natural. ¿Por qué no había escuchado esa canción? Es excelente. La descubrí apenas. Es de una película nueva, casi no la pongo en la bocina. ¿Por qué? Porque se escucha mejor con audífonos. Entonces ella identificó sus palabras, frenó en seco y dio la vuelta para encararlo desde la distancia. Estoy mintiendo, perdón. Tracy la observó, confundido,
creyendo que habría más de dónde vino la idea de decir algo como eso en una situación que parecía estar tan controlada. Pero entendió por dónde habría de ir la conversación, y proyectó sin querer una imagen de absoluta empatía, con la mirada tierna y la cabeza ligeramente inclinada. ¿Alguna vez han criticado el tipo de música que te gusta?, preguntó ella, respondiendo al semblante de Tracy con una sonrisa y una actitud relajada. Sí, lo han hecho, sí. Él asentía rápidamente, y ella hizo una mueca leve. Bueno, es justo de lo que hablo. No pones tu música a alto volumen después de eso, para no molestar. ¿No molestar a quién? Generalmente familia y amigos. Extraños. Para ellos la pongo más fuerte, para que sepan de buena música. ¿Sabes qué? Hago exactamente lo mismo pero para todos, especialmente para familia y amigos, ellos son los que deben saber que es buena música, especialmente si empiezan a criticarla sin saber de qué se trata. ¡Qué valiente! No es valor, es orgullo. Sí, debí sospecharlo, eres agresivo cuando quieres. Has crecido en una sociedad en la que te consideran insuficiente por no nacer como los demás. No literalmente. Aprendes a perder el miedo contra cualquiera. Y aún así, te he visto brincar de terror cuando ves a un dinosaurio perro. Nada que ver, mujer, los perros no te discriminarán por no tener alas. Tienes razón. Pero, ¿por qué tu familia y amigos criticaría la música que te gusta? Solo los extraños lo hacen. Cuando hay un poco más de confianza, pueden decirte que la quites porque no debería gustarte sin miedo a que dejes de apreciarlos. Se supone que deberían apoyarte, ¿no? Ojalá fuera así siempre, compañero, ese tipo de comentarios te hacen pedazos. Creo que eres muy sensible con eso. Los gustos son frágiles. Me sorprende. Te he visto enfrentar a extraños muchas veces, ni siquiera parece que te esfuerzas, pero esto. No imaginaría esas inseguridades. No me gusta llamarlas así. Pero lo son. Supongo. Uno tiene que esconder esas cosas para que la sociedad no te coma viva. ¿Quién te comería viva? Eso sucede en serio. Y ahora me entero, dijo él con un tono alarmante. Ella rió. Es un decir, me refiero a que podrían rechazarme de muchas maneras. Entonces creo que lo entiendo perfectamente. Lo sé. Eres fuerte, Tracy, y sabes defenderte nada más porque entiendes a los demás. Él bajó la mirada, hizo una mueca y, súbitamente, pareció avergonzado. No es suficiente, ¿verdad? La miró a los ojos, con el ceño ligeramente fruncido, decepcionado de sí mismo, cruel incluso. No lo es. Te ofendí el otro día. Los otros 2 días. 2 veces. Melanie escondió su rostro mirando al suelo, como si buscara las respuestas que había preparado, lo malo que quería decirle, las cosas que anhelaba gritarle y había estado ensayando durante la semana. Pero no las recordaba, y en cambio, no sabía qué decir que fuera tan amable como la situación lo exigía. Ya no necesitaba recriminarle nada. Sí, bueno, completó ella. Entonces cruzó los brazos, se defendió de la incertidumbre pareciendo obstinada, y Tracy lo notó. Él sabía leer algo del lenguaje corporal, y se empeñó en sacarla de ese paraje de inseguridad cediendo el control de la conversación, quedándose callado y colocando sus manos tras la espalda, retrocediendo un pequeño paso para hacer notar, de manera puramente física y que ella debería haber entendido de manera inconsciente, que estaba dispuesto a recibir el castigo que fuera. Ella reaccionó ante eso sin reparar en ello, y después de unos segundos, volvió a bajar los brazos a la barra de la cocina, y pudo verlo a los ojos otra vez. Lo hiciste, es verdad, yo tengo muchos complejos. Las chicas los tenemos, los seres humanos y las hadas también, creo, así no quiero que nadie sienta lástima por mí y mis inseguridades, son algo que creo que debería resolver sola. Yo lo entiendo, perdóname. ¿En serio? Sí. No debí haber intervenido, creo que puedes hacer eso por ti misma. Eres fantástica. Melanie suspiró con pesadez, aún pensando que no era suficiente y reflejando esa inconformidad, pero casi tranquila. Tracy notó que todavía no sonreía, y escondía sus ojos con un poco de recelo. Lamento haber creído que no podías, y actuar como si fuera así, y no sabes cuánto lo siento por haber dicho las cosas que dije. Tracy buscó palabras que describieran sus intenciones pasadas, pero no pudo acertar como deseaba, y Melanie se dio cuenta. Entonces ella regresó a la posición dominante y represora. Soy incapaz de juzgarte por eso. Fue una opinión honesta y no fue la gran cosa. Él distinguió la defensiva nuevamente, y ahora que conocía un poco más de esa inseguridad, no podía permitir que continuara de su parte. Aún sentía ese dolor implícito en el ambiente al mencionarlo. No, Mel. No es cierto, la mirada de Tracy fue sepulcralmente seria. Ella no tuvo armas para contradecirlo, no cuando él parecía tan seguro de sí y tan ofendido con la aclaración. Tracy. En serio, no quiero que creas que soy esa clase de amigo. Que soy menos amable, menos comprensivo, menos accesible o menos bueno de lo que puedo llegar a ser. Es importante que lo sepas.
Tracy hablaba con muchas pausas, y sus expresiones eran de vergüenza y molestia, especialmente cuando intentaba expresar cómo deseaba ser visto, porque creía que era bueno y necesitaba una segunda oportunidad. Sufría y no podía explicarse también por qué. Pero si limita siempre lo que vas a decir para no molestarme, entonces no podrás ser libre, Alitas, y eso es peor. No lo haré. Es que no soy así de cruel, lo que dije no era cierto y estaba en un error, simplemente no estaba pensando, cosas que no se me habían ocurrido. Jamás pensaría nada malo de ti con esas intenciones, y no lo diría a nadie precisamente por eso. Puedes creerme, con movimientos de brazos, ojos fijos y una voz quebrada, era difícil no convencerse. Ella lo sabía, tanto como sabía que él no era capaz de manipular a absolutamente nadie a su conveniencia, así que, por un segundo, se dejó soñar un poco. No eras tú, no es así. En absoluto. Eres el ser humano más tierno y lindo que he conocido. Y ella sonrió ligeramente, llenando para Tracy algo más que un depósito de magia. Estaba, ahora sí, satisfecho y lleno de esperanza. Los días anteriores pudieron haber sido descritos como una locura emocional que, con las referencias que tenía, habían bastado para que la piedad que llegó con la sonrisa, fuera la luz de sol más brillante de un siglo de penumbra. Melanie no podía saberlo, y no se compararía con nada que ella hubiera sentido hasta entonces, pero también hubo algo de alegría honesta en esa última confesión. Tracy no sonrió, pero su semblante comenzó a brillar imperceptiblemente. Generalmente, entre los dos, es más fácil que yo no sea yo. Está bien. Melanie se acercó, lenta y de puntillas, para dar un golpecito amistoso en el brazo del hada para hacerlo reaccionar. Tracy aceptó el toque, pero no le bastaba. Estaba cansado y necesitaba, ahora que creía que podía demandarlo, contacto y cariño físico. Acercó a Melanie tomándola del hombro con la punta de los dedos, sin hacer fuerza o provocar incomodidad. Fue algo amistoso que se le ocurrió para conducirla a él de una manera muy básica, y ella accedió con mucha facilidad. Él terminó por inclinarse sobre ella, como siempre, en un ángulo considerable y lleno de esfuerzo e intención, para apoyar su cabeza sobre los hombros de ella y dejarse caer un poco para afirmar el soporte que requería en su interior. Cerró los ojos para disfrutar el abrazo de vuelta, y las caricias que ella solía brindar como apoyo y que conocía bien. No lo pensó, no reparó en la explicación tras la sensación de seguridad más intensa de su vida, pero no por eso la valoró menos. Para ella, le habría bastado decir te quiero, pero no había un equivalente en inglés para eso que no significara te amo, y eso era demasiado para el momento y para ambos. Lo amaba, sí, pero no se lo diría. A falta de un equivalente en el lenguaje, se limitó a regalarle intencionalmente todo el amor y la felicidad que pudiera convocar en ese momento, esperando que muriese en el aire de una vez. Aprendí a hacer algo en la escuela. Creí que conseguiría chicas con esto, pero resultó ser una atracción para los que ya estaban en pareja. ¿Quieres ver?, le dijo Tracy, esa noche, habiendo cenado y conversado. Estaban sentados en el largo sillón con las piernas encima, cada uno a un lado del mueble, solo compartiendo ideas. Bromas. Obvio. ¿Qué es? ¿Tienes una lámpara? Solicitó, y ella se movilizó para sacar la que ya no utilizaba de la alacena en el mismo piso, no demasiado lejos. Tracy apagó las luces, cambió de canción a la que había sonado antes, y se preparó. Es una tontería pero tengo el presentimiento de que te gustará. Y él proyectó en la pared una serie de sombras utilizando solo sus manos. Primero, un conejo que brincaba de un lado a otro y se acicalaba con las patas, incluso formó con el dedo una colita adorable. Después, un dinosaurio perro, absolutamente encantador mientras él le ponía una extraña voz que conversaba con Melanie como si fuera un teatro infantil. Los animales que siguieron eran desconocidos para ella, y aunque tenían una forma proporcionada y lógicamente posible, parecían ficticios. Tracy los llamó por varios nombres coloquiales, Dacobo, Gonche, Hepato, todos esos lucían adorables, ya fuera en 4, 3 o 5 patas. Esa noche fue muy corta. Ella no se arrepentiría de las horas de sueño que le hicieron falta. Los días que siguieron a esa fecha fueron fáciles, tranquilos, exitosos en medida y, sobre todo, monótonos, lo que no era malo para ninguno de ambos. Ya estaban acostumbrándose a una vida que funcionara con algunas noches en vela, Tracy lejos de su departamento, y Melanie durmiendo pocas horas un día de la semana. Era confortable, y los tragos amargos que venían con peleas pequeñas y desacuerdos amistosos no nublaban en absoluto el buen ánimo en promedio. Una tarde, y como una excusa solo por querer hacer algo diferente, Tracy se arriesgó a usar magia para crear un barco a partir de unas tablas de madera inservibles, trozos de lona y botellas que encontró en la playa mientras Melanie no veía. El resultado fue un precioso bote de motor pequeño que le obsequió solo porque podía hacerlo. Melanie no supo qué decir. Aprovechando que el mar no está lejos. Es una broma. Aclaró ella, nerviosa. En absoluto, no te gusta. Estaba 100% seguro de que te gustaría. Estás loco. Es un bote. Es un bote de verdad. Era el plan. Pensé que podrías aprovecharlo.
Considéralo un regalo anticipado por tu nuevo proyecto. Es que no puedo aceptarlo, Alitas, es demasiado. ¿Te parece? No despreciaría esta obra de arte, pero no era muy grande que digamos. ¿Sabes lo costoso que es? En tus términos, no en los míos. ¿Lo robaste? Por supuesto que no. Tomé cosas que parecían basura e hice esto. No seas necia, acéptalo. No soy. Pelea conmigo. De acuerdo, pero explícame. ¿Cómo que lo hiciste? Ya sabes, magia, manos mágicas, y mi varita mágica. Estás jugando. ¿Podrías convertir el agua en vino? Como un mesías. Pues sí podría, no me sorprendería que esa historia tuviera algo que ver con nuestra especie. Oh, por Dios, Tracy. ¿Qué? Creí que tu magia funcionaba diferente, pero esto. Sería abusivo decirte cuántas cosas podrías hacer con ese poder aquí. Tal vez podrías salvar al mundo. Hey, hey, cálmate, él estaba riendo. Sí puedo usar magia, pero hacerlo aquí es mucho más caro que allá, como si nos gastara más, y no es eterna tampoco. Su moneda de cambio. Lo que para nosotros es el dinero. Supongo que sí. ¿Por qué no sabías eso? ¿Por qué no me lo dijiste? Eso es demasiado interesante. Podemos volver a tu regalo. ¿Qué dices? Lo aceptaré. Es precioso, Tracy, te lo juro, es más que increíble, espléndido. Necesitaré algunos papeles para poder navegar legalmente, pero, ¿a quién le importa? A mí, pero vamos. Entonces fue mágicamente costoso. No me lo recuerdes, no quería gastar mucho, y de hecho no creo reponerme de este gasto en un largo tiempo. Si no te diviertes, lo devolveré, juro que lo haré, es una amenaza. Navegaron juntos esa tarde, hasta que encontraron una tortuga marina en mar abierto. Tracy se recostó junto a ella para contemplar al animal antes de que se alejara. El cumpleaños de Melanie fue en mayo, justo el mismo mes que ambos celebraron un año de conocerse. Tuvieron una pequeña fiesta un día antes de la fecha, y ambos se permitieron nadar en el mar después de comer en el barco que él le había dado 4 meses antes. Esta vez Tracy le regaló algo más, un collar hecho con oro de dragón, con la misma forma que el restaurante que ella había diseñado, a donde les gustaba ir a comer. Fue un increíble detalle que llenó su corazón de amor. Él le ayudó a cocinar algo y ella le confesó que le gustaría que Tracy decidiera quedarse a conocer a su familia, finalmente. Por supuesto que le había hablado de él a todos, y había respetado el secreto de lo que él era, creía que estaba listo para charlar con el resto de humanos que conformaban la vida de su mejor amiga, así que él aceptó con tanto gusto como miedo. Con un poco de suerte, creerían que solo era extraño. Intentó ser amable cuando todos comenzaron a llegar, pero inmediatamente se dio cuenta de cuán diferente había sido Melanie con respecto al resto de los suyos. Todos tenían una energía diferente, eran infinitamente más extrovertidos, ruidosos y elocuentes, así que le costó un poco seguir el ritmo de todos ellos. Sus padres hicieron comentarios sobre su altura, por supuesto, y en cuanto se dio cuenta de qué esperar, disfrutó de la compañía un poco más. Las primas y hermanas de Melanie no tardaron en empezar a coquetear con él discretamente, aunque su falta de comprensión se tradujo para ellas en simple falta de interés. Tracy se quedó junto a Melanie incluso si él hablaba con su familia un poco más que ella, y ella estaba de acuerdo con que todos creyeran que tenían algo más, incluso si había afirmado que no era así. Fue una gran velada, su familia comenzó a bailar después de cenar y Tracy compartió algunas piezas con las chicas y la madre de Melanie. Ella misma bailó un poco también. Tracy recordaba ciertas cosas que había vivido con su familia. Él era, por naturaleza, un hada afable y cálida, aunque siempre estuvo dispuesto a defenderse si alguien lo molestaba lo suficiente, y no se cayó nunca una ofensa por más fuerte o duro que fuera el oponente. Eso provino de sus padres, claro, lo educaron para ser un hada de carácter tenaz, imaginar cómo hubiera sido de sufrir la discriminación que había soportado sin tener algo de fuerza en sí mismo era impensable. ¿Cuántas veces bailó con ellos en casa? Se preguntó él, porque su actitud era tan diferente a la de sus padres al final. Sí, fue bien educado, pero nunca tuvo una charla sentimental con ellos, una fiesta privada para festejar su cumpleaños de esa forma, no una guerra de comida al terminar, mucho menos una ronda de palabrería cursi improvisada o un brindis informal como estaba ocurriendo. No resentía la ausencia de afecto, nunca lo hizo, por supuesto que Tracy amaba a sus padres. Solo tuvo que reconocer que nunca tuvieron ese trato. Y Melanie, bendita sea, era el tipo de persona que disfrutaba el cariño que ellos le profesaban, pero no era particularmente adepta a la espontaneidad. Había crecido para ser diferente a ellos y eso estaba bien para ella, y aunque él notaba cuánto trabajo les costaba a los demás, también estaba bien para el resto de su familia. Con esto en mente, se dispuso a formar parte más y más de la dinámica familiar de su compañera, llenándose de la energía que todos gozaron esa noche y volviéndose increíblemente cercano a todos ellos. Al terminar la reunión, Tracy le ayudó a limpiar la casa y se quedaron ambos dormidos en el sillón de la sala viendo una película infantil, con los pies de ambos sobre las piernas del otro.
Esa noche Tracy tuvo un sueño particularmente bello. Melanie compartía con él un trozo de pizza en la cafetería de Fairyland, y no hacían más que eso al inicio, ni siquiera estaban hablando. Era demasiado agradable, pero su mente divagó y lo llevó hasta otro lugar. Un aleteo dulce de aves resonó en la cámara en la que el restaurante se había convertido y escrutó en su forma más tiempo del que en sueños se quería permitir. Melanie estaba frente a él, pero ahora parecía desvanecida en el espacio, inevitablemente perdida en lo que fuera que hacía, y Tracy no podía tocarla, llamar su atención o hacerla responder. Comenzó a desesperarse, y sentía que no había nada que pudiera hacer. No sabía cómo resolverlo, y sintió la pesadez del ser ignorado con más tristeza. Comenzó a llorar en su sueño y a gritar por ella, hasta que comenzó a moverse para irse a través de una puerta a un páramo desolado en el que no había nada. Él tropezó, pero ella no se movió para ayudarlo, solo seguía caminando, y eso fue increíblemente doloroso. Siguió llorando incluso si la tenía enfrente, y se dejó derrumbar por eso, ni siquiera se quitó las gafas. Entonces le gritó algo que nació en su corazón: te amo, Melanie, por favor, mírame. Sabía que quería decirlo como si fueran amigos, realmente la amaba mucho, por costumbre y cercanía, pero se escuchó tan auténtico que se asustó a sí mismo. Melanie se detuvo entonces, solo por un segundo, y siguió caminando. No es como se hace, no lo hagas. Le contestó ella. Tracy supo a qué se refería, pero no quiso dejar que esa Melanie lo creyera. Nadie tiene que saber que somos amigos, sí. Estoy contigo. Me hace feliz que estés conmigo, no te vayas. Tracy no dejó de seguirla, incluso cuando dejó de verla, seguía caminando, balbuceando lo mucho que la quería y cuánto la necesitaba a su lado. En un momento dado regresó a la casa de Melanie, que además también era su casa. Encontró a la misma Mel sentada en su cama, y al verlo lo recibió con una sonrisa de oreja a oreja, como si nada hubiera pasado, como si él no se viera cansado y lleno de tierra y raspones, y como no lo hacía, entonces significaba que estaba bien. Lo estaba. Abrazó a Melanie como nunca lo había hecho, y aún así cada detalle en sus movimientos fue natural y fluido. Ella bajó sus brazos y comenzó a demandar más afecto, y él se conminó a sí mismo a brindárselo con pequeños besos en las mejillas. Después tomó con suavidad su rostro, obligándola a mirar hacia arriba, y plantó un tierno beso en sus labios. Se dejó amar por ella esa noche, cediendo a los impulsos de su subconsciente y creando para los dos un escenario perfecto en el que empezaron a hacer el amor. Él había decidido quitarle la ropa, besar su piel desnuda de arriba hacia abajo, y hacerla disfrutar de las habilidades de las que había presumido a las chicas durante mucho tiempo y que jamás tuvieron el éxito que esperaba. Entonces despertó, sudando y sonrojado. Contempló a Melanie al otro lado del sillón mientras seguía dormida, por varios minutos y con una mirada consternada. En todo ese tiempo intentó averiguar, buscando en lo más profundo de sus recuerdos, si eso había sucedido. Estuvo a punto de despertarla incontables veces para preguntarle, o solo para plantar con irrevocable dulzura un beso somnoliento, anhelado, sensual, abrasivo y suplicante. Pensó en lo que había pasado y no pudo ver a Melanie a los ojos las primeras horas del día siguiente.